Gasté $520.000 arreglando mi vieja casa de campo. Luego volví a casa y encontré a mis padres llevando los muebles de mi hermana a la habitación principal. Ella tiene hijos. Tú puedes dormir en otro lugar, dijo mi padre. Sonreí, volví a mi camioneta y no dije nada. A las 7:40 de la mañana, mi hermana abrió la puerta principal y vio a un ayudante de sheriff de pie, junto a una carpeta con su nombre. El timbre RIM fue lo primero que vi. No la camioneta que no reconocía en el patio lateral. No la manguera de jardín extendida por el césped. El timbre, un círculo liso de plástico negro donde debería haber estado la aldaba de latón. 412 millas en 2 días, inspeccionando propiedades comerciales en 3 condados para la empresa de gestión que firma mis cheques de pago. Mi entrada a las 6:15 de la mañana, un viernes a finales de marzo. Y lo primero que mi mano buscó, ya no estaba. La puerta estaba abierta sin llave. Arriba podía oír a 2 niños corriendo. Pasos pesados, demasiado pequeños para ser de un adulto. Las zapatillas de Shelby estaban junto a la puerta, en la pila que reconocí de la casa de mis padres. Y durante medio segundo mi cerebro intentó darle sentido a lo que estaba viendo, como lo hace un cerebro cuando se niega a aceptar lo que los ojos ya saben. Caminé por el pasillo hasta la habitación principal. La estructura de mi cama no estaba. La cómoda de Shelby estaba apoyada contra la pared, donde solía estar la mía. Su ropa estaba en mi armario, apartada a un lado, como si ella hubiera querido ser considerada. Mi colchón estaba en la habitación de invitados, apoyado contra la pared, con una sábana ajustable a medio poner y una almohada encima, como si alguien hubiera empezado a hacer una cama de verdad y luego hubiera decidido que eso era suficiente esfuerzo. Esta no fue una mala decisión de fin de semana. La cómoda estaba colocada, no empujada. Las perchas estaban organizadas por color. Alguien había estado lavando ropa en mi máquina, porque había toallas dobladas en la silla de la habitación de invitados que no eran mías. Esto había estado ocurriendo gradualmente. Esto había sido un plan. Luego fui al armario del pasillo buscando la aldaba, porque eso era lo que necesitaba encontrar primero. Mi abuela la había instalado en la puerta principal original, en 1974. Era una espiga de trigo de latón fundido, lo suficientemente pesada como para producir un sonido que se podía oír desde la cocina. La había pedido por catálogo y me contó esa historia 4 veces diferentes a lo largo de los años, siempre con el mismo final. El catálogo decía 6 semanas, pero llegó en 3. Esa historia se quedó conmigo. El número de semanas que ella aún recordaba. Cuando empecé la renovación, guardarla fue lo primero que puse en la lista, incluso antes de que el contratista hubiera visitado la propiedad. Pagué $40 para que la pulieran, y yo misma la volví a montar en la nueva puerta principal la tarde antes de mudarme. Fue lo único de la casa original que pasó a la nueva, sin ser reemplazado o reconstruido. Estaba en una caja de zapatos en el armario del pasillo, envuelta en papel de periódico, junto a una bolsa de alargadores, y la desenvolví con cuidado. El latón seguía pulido. La espiga de trigo estaba intacta. Quienquiera que la hubiera quitado, al menos, había sido cuidadoso con ella. La volví a envolver en el periódico y puse la caja en el estante del armario. Luego fui a la cocina. Leroy estaba en la mesa con una de mis tazas de café. Norma estaba a su lado con las manos cruzadas sobre la mesa frente a ella. Ninguno de los dos se levantó cuando entré. Leroy me miró con la expresión de un hombre que ha preparado su declaración y no está interesado en revisarla. Ella tiene hijos, dijo. Tú puedes dormir en otro lugar. Tienes opciones. Sin disculpas, sin explicación, sin preguntas, un veredicto. Mi madre miró la mesa. Necesito retroceder 3 semanas, porque lo que Leroy dijo en mi cocina ese viernes por la noche no fue la primera versión de ese discurso. Fue la versión pulida. La que ya había probado en público, en una barbacoa, delante de testigos, mientras volteaba una hamburguesa. Como si lo que decía fuera completamente obvio. La barbacoa fue un sábado a principios de marzo en casa de mis padres. El patio de cemento del Leroy y la parrilla de 6 quemadores que guarda bajo una lona entre usos, y saca como si fuera una ceremonia. Probablemente había 14 personas allí. La mezcla habitual.
Dale y su esposa. 4 primos por parte de mi padre. Shelby con Tess y Cooper corriendo por el borde del jardín. Yo comiendo en una de las mesas plegables. Norma entrando y saliendo por la puerta trasera con cosas que nadie le había pedido que trajera. Fue el tipo de tarde que se siente ordinaria hasta que se tuerce. Estaba terminando mi comida. Shelby se reía de algo que Cooper había hecho cerca del jardín. La tarde transcurría bien. Y entonces Leroy se acercó y se paró cerca de donde Dale y yo estábamos sentados, sosteniendo una espátula, y lo dijo de la manera en que la gente dice cosas que ha estado ensayando, en voz alta y casual al mismo tiempo, con un ángulo hacia el patio para que todos pudieran escuchar sin que él tuviera que levantar la voz. Tú gestionas edificios para extraños, y no puedes retener a un hombre el tiempo suficiente para llenar una habitación. Esa casa necesita una familia. No una mujer sola, dando vueltas en 4 habitaciones como si estuviera gestionando un hotel para fantasmas. Dale dejó su lata de cerveza sobre la mesa. Miré al Leroy. Él ya se estaba volviendo hacia la parrilla. Había dicho lo que quería decir. Había dejado clara su postura delante de todos en el patio. Y ahora volteaba una hamburguesa como si hubiera marcado una casilla en una lista. 4 primos estaban al alcance del oído. Shelby había mirado desde el otro lado del jardín. Norma apareció en el umbral de la puerta trasera con una bandeja para servir, y entró sin hacer contacto visual con nadie. Dale estaba justo a mi lado, sin decir una palabra, y pude sentirlo decidiendo si debía decir algo él mismo. No lo hizo. No era el tipo de persona que armaría un escándalo en la fiesta en el patio trasero de alguien. Y yo tampoco. Mi plato estaba vacío. Me despedí de Dale. Un agradecimiento a Norma por la comida. El viaje a casa fue silencioso, y lo pasé diciéndome a mí misma que era solo Leroy siendo Leroy, algo que me había estado diciendo a mí misma durante una década. Dejó de ser cierto en algún momento justo cuando él ya estaba planeando lo que venía después. Necesito explicar lo de la casa, porque es importante para todo lo que sigue. Mi abuela murió 2 años antes de que todo esto sucediera. Me dejó la casa de campo en un testamento que firmó en la mesa de su cocina, con Dale presente y un notario, que mi abogado recomendó. Leroy no fue mencionado. Era su hijo, su único hijo, y él había esperado algo de ese testamento. Por algún razonamiento que nunca me había explicado directamente, pero que yo entendía por la forma en que miraba la propiedad cada vez que pasábamos por la carretera del condado. Cuando se leyó el testamento y su nombre no estaba en él, no me dijo nada directamente. Le dijo cosas a Norma, y Norma me transmitió algunas de ellas con la cautela con la que transmitía cosas de las que no quería ser responsable de repetir, y el resto pude deducirlo de sus silencios. La casa estaba en mal estado cuando la heredé. Mi abuela había vivido en ella durante 60 años, lo cual es mucho tiempo para amar una casa y poco tiempo para mantenerla. Los cimientos se habían asentado y agrietado en 2 secciones. Las ventanas eran originales de un solo panel, lo suficientemente con corrientes de aire como para sentir el viento a través de ellas en noviembre. La instalación eléctrica tenía 60 años, y estaba a 2 inspecciones de ser condenada. Las tuberías eran de hierro y habían sido parchadas tantas veces, que un fontanero que traje negó con la cabeza y dijo que lo único responsable era reemplazarlas desde la toma principal. Contraté a un contratista, y pasamos 4 meses revisando la casa habitación por habitación. Cimientos vertidos. Todas las ventanas nuevas, instalación eléctrica desmontada y reconstruida. Fontanería nueva en toda la casa. Tejado desmontado y reemplazado. 2 baños desmantelados hasta los montantes y reconstruidos. Las paredes exteriores revestidas de nuevo. La cocina reconstruida por completo. Armarios que seleccioné yo misma. Encimeras que medí 2 veces antes de pedir. Azulejos que instalé durante 10 fines de semana consecutivos antes de que el contratista regresara para la inspección final. Mi abuela dejó un pago de seguro que ayudó. Puse $140,000 de 8 años de ahorros, cada turno extra, cada vacación saltada, y cada reparación de coche que había postergado un mes más allá de lo que debería haber ido al taller. El resto fue un préstamo de construcción a mi nombre solo,
al 6.2% a 20 años, $2.180 al mes de un salario de $58.000. $520.000 para reconstruir una casa que me gané por ser la única que estuvo presente. Cuando su caldera se estropeó en febrero del invierno en que murió, fui yo quien condujo hasta allí. Cuando su coche necesitó reparaciones y no podía ir a su cardiólogo, fui yo quien condujo hasta allí. Cuando llamó y dijo que tenía problemas con los escalones, un domingo por la tarde fui a construirle una barandilla, mientras Leroy estaba en su casa, a 3 metros de distancia, viendo fútbol. Nadie me pidió que hiciera nada de eso. No se llevó registro de las veces. Era mi abuela, y los escalones necesitaban una barandilla, y nadie más iba a construirla. Ella me dejó la casa. Las cerraduras deberían haber sido cambiadas el día que me mudé. Eso no sucedió. Y desde entonces he pensado mucho en el punto en el que la paciencia se convierte en permiso en la mente de otra persona. Y creo que la respuesta es que se convierte en permiso en el momento en que ellos deciden que lo es, y no hay nada que puedas hacer al respecto, excepto cambiar las cerraduras cuando te enteras. En la cocina, ambos me lanzaron una larga mirada. Luego, nada. El bolso de viaje salió del suelo por el pasillo y cruzó la puerta principal. Me senté en mi camioneta y llamé a Henley a las 6:22. Había sido mi abogado durante 4 años, a comisión, a través de la firma de gestión de propiedades. Respondió al segundo timbrazo. Necesito una notificación de allanamiento de morada lista para entregar mañana por la mañana, dije. Ocupación no consentida. Mi nombre está en la escritura. Estoy enviando fotos ahora. Tomé fotos del timbre RIN, de la camioneta en el patio lateral, de los zapatos junto a la puerta principal, y se las envié por mensaje de texto mientras él seguía al teléfono. Hizo 3 preguntas. Las respondí. Me dijo que tendría la notificación archivada en la oficina del sheriff antes de las 8 de la mañana. Me senté en la camioneta durante otros 10 minutos. Luego volví a entrar para coger mi portátil, mi cargador y un traje adicional. Las cosas para pasar la noche importaban. Portátil, cargador, un traje adicional. Dormir en esa casa hasta que la situación se resolviera, no iba a suceder. Leroy estaba en la cocina hablando por altavoz cuando volví por el pasillo. No había oído abrirse la puerta principal. La luz de la cocina estaba encendida, el pasillo estaba oscuro, y yo me quedé inmóvil con la mano contra la pared. Estaba hablando con uno de mis primos. Su voz era suelta y cómoda. La voz de un hombre que ha decidido que algo está resuelto y se lo está explicando a alguien que se perdió el resultado. Ella no va a luchar contra esto, dijo. Nunca lucha contra nada. Para cuando ella se dé cuenta de qué hacer, Shelby tendrá residencia. Entonces no habrá nada que nadie pueda hacer. Oí al primo decir algo al otro lado. Dale un mes, dijo Leroy. 1 mes y medio. El bolso se levantó del suelo. La puerta principal se cerró con un clic detrás de mí, porque no tenía sentido cerrarla de golpe. Si alguna vez has entrado en tu propia casa y te has sentido como un extraño en ella, sabes cómo el aire se siente diferente. A las 7:40 de la mañana siguiente el ayudante Mars llamó a mi puerta principal. Le había enviado las fotos a Henley la noche anterior, y él había preparado la notificación de allanamiento de morada y la había presentado en la oficina del sheriff del condado a primera hora del sábado por la mañana. Mars era un ayudante del condado profesional y conciso. Tenía la notificación en una carpeta de Manila y un portapapeles. Llamó. Esperó. Shelby abrió la puerta descalza y con una sudadera gris. Yo estaba al otro lado de la carretera, en el coche de Pose, en el asiento del pasajero. Era mi compañera de trabajo, la amiga más cercana que había hecho desde que me uní a la firma 4 años antes, y había abierto la puerta de su apartamento a las 11 de la noche sin hacer preguntas, me había indicado el sofá y había puesto té en la estufa. No me había preguntado qué iba a hacer, cómo me sentía, o si quería hablar de ello. Me conocía lo suficiente como para saber que lo que necesitaba era un lugar donde estar que no fuera mi propia casa. Y eso fue lo que me dio. Segundo café de la mañana, asiento del pasajero observando. Shelby lo tomó y leyó el primer párrafo. Su mano cayó a su costado.
Lo leyó de nuevo. Miró por encima de su hombro hacia la casa, y luego de nuevo hacia la carretera. No creo que nos viera. La puerta permaneció abierta durante 30 segundos después de que Mars regresara a su coche patrulla. Luego se cerró. El cerrajero vino al mediodía. Lo había llamado desde el apartamento de Pous a las 8 de esa mañana, incluso antes de salir a la carretera. Era un contratista que había utilizado en 3 propiedades comerciales, y no hizo preguntas más allá de la dirección y el tipo de cerraduras que quería. Nos encontramos en la entrada y recorrimos el perímetro juntos. Nuevos cerrojos en la puerta principal, la puerta trasera, el acceso al sótano. Se entregaron 2 juegos de llaves. Ambos se quedaron conmigo. Shelby estaba dentro cuando se cambiaron las cerraduras, lo que significaba que podía permanecer hasta la fecha límite de 72 horas para desalojar, siempre y cuando no se fuera y luego intentara regresar. Así es como funciona en la práctica. Si se iba, no podía volver a entrar. El domingo por la mañana, conduje hasta la casa de Dale sin llamar primero. Él tiene 63 años, es el hermano mayor del Leroy, electricista jubilado. Había llevado a mi abuela a sus citas de cardiología durante los últimos 2 años de su vida, cuando nadie más en la familia podía incluirlo en su horario. Fue él quien me llamó desde el estacionamiento del hospital para decirme lo que el cardiólogo había dicho en realidad, la versión que era diferente de lo que se había transmitido en la familia. Él estuvo en la casa de campo la tarde en que ella firmó el testamento. Y me lo había dicho él mismo en la recepción de su funeral. Lo dijo en voz baja, de pie con su café en la cocina de mi abuela, que estaba a punto de convertirse en mi cocina. Él había estado presente. Había visto lo que ella decidió. No había pronunciado un discurso al respecto. Solo quería que yo supiera que había estado presente. Me senté en su cocina y puse todo sobre la mesa. Las fotos con marca de tiempo de la cómoda de Shelby en mi habitación principal. Mi colchón contra la pared de la habitación de invitados. La notificación de allanamiento de morada con el sello de servicio de Mars, fechada el sábado por la mañana. La caja de zapatos. La espiga de trigo todavía envuelta en su periódico, sentada entre nosotros. Tomó cada foto y la miró de la misma manera en que solía mirar los planos eléctricos, lentamente y en secuencia, construyendo la imagen completa antes de decir nada sobre ninguna parte de ella. 12 minutos de conversación por mi parte. Ni una palabra de él hasta el final, cuando la última foto estaba boca abajo sobre la mesa y la caja de zapatos estaba entre nosotros, y no quedaba nada que añadir. Luego dejó su taza de café sobre la mesa y acercó su silla. Tu abuela te dejó esa casa porque fuiste la única que se presentó cuando ella necesitaba a alguien, dijo. Yo estaba allí cuando ella firmó ese testamento. Leroy no. Shelby tenía 11 años. Miró la caja de zapatos por un momento, en el borde del latón donde el periódico se había movido. Luego me miró. ¿Qué necesitas que haga? Te necesito en la casa de campo el miércoles. Asintió una vez. La forma en que la gente lo hace cuando ya ha decidido antes de que termines de preguntar. El lunes, Shelby llamó. La chaqueta de invierno de Cooper está en el armario del pasillo, dijo. Y Tess tiene colegio el martes. Necesita su mochila. Empaca lo que necesites, dije. La notificación dice el miércoles. Se quedó en silencio y luego dijo que Leroy le había dicho que yo había aceptado el acuerdo, que él me había comunicado todo y que yo había estado de acuerdo. Le pedí que me mostrara el mensaje de texto, el correo electrónico, el mensaje de voz, cualquier registro de donde había dicho yo que estaba de acuerdo con algo. Dijo que Leroy había manejado la comunicación. Dijo que no tenía nada por escrito. Empaca lo que los niños necesitan para la escuela, dije. El miércoles colgué y llamé a Henley. Ya estaba pensando en el ángulo de la custodia, porque en 7 años de manejar ocupantes no autorizados, había aprendido a pensar 2 pasos más allá del problema obvio. La combinación de una ocupación no autorizada, una hermana con hijos pequeños, y una familia con la motivación de hacer la situación permanente, creaba exactamente las condiciones para una reclamación de residencia. Necesitábamos un registro notariado por escrito de que nunca se había dado consentimiento.
En caso de que el abogado de divorcio de Shelby intentara usar la dirección de la casa de campo en un procedimiento de custodia, Henley prepararía la declaración. Necesitaba un testigo. Kevin llamó el martes por la mañana. Era el exmarido de Shelby. Lo había conocido en 2 eventos familiares a lo largo de 5 años, y lo encontré directo, una persona que intentaba hacer lo correcto en una situación en gran parte moldeada por otras personas. Su abogado acababa de recibir una solicitud de modificación de custodia. El documento enumeraba mi casa de campo como la residencia principal actual de Shelby. La fecha de mudanza y la fecha mostrada en la solicitud era de 5 semanas antes de mi viaje de trabajo. 5 semanas antes de mi viaje, yo estaba durmiendo en mi propia casa, sentada en silencio mientras Kevin hablaba. La línea de dirección y la fecha vinieron después, leídas 2 veces, escritas en un bloc de notas, aunque los números ya estaban fijados en mi cabeza. Cuando terminó, preguntó si algo de eso me sorprendía. Los escribí en un trozo de papel, aunque no necesitaba hacerlo. En 7 años de gestión de propiedades, había visto a ocupantes no autorizados construir reclamaciones de residencia a través exactamente de este tipo de rastro documental. Un desvío de correo, una cuenta de servicios, un documento de custodia con una dirección. Cualquier registro que colocara un nombre en una dirección durante un periodo de tiempo creaba la apariencia de ocupación legal. La lógica era simple. Si suficientes papeles decían que vivías en algún lugar durante el tiempo suficiente, podías argumentar que el propietario lo había permitido implícitamente. Cuanto más tiempo pasaba sin ser impugnado, más fuerte se volvía ese argumento. El comentario de la barbacoa, 3 semanas antes de mi viaje, no fue frustración. Fue la justificación que Leroy había ensayado en público, delante de testigos, para que cuando este momento llegara, pudiera decir: todos me oyeron expresar mi preocupación, y ella nunca dijo nada para detenerlo. Ella tiene hijos. La casa necesita una familia. Ella estaba dando vueltas sola. Él había querido que eso constara en acta. Había querido que 4 primos lo hubieran oído. Y luego, la llave copiada semanas antes de mi viaje. Shelby entrando en la casa mientras yo estaba en el trabajo, moviendo objetos gradualmente, la cómoda llegando solo después de que yo ya me hubiera ido por 5 días. El momento no fue descuidado. Fue orquestado. Le conté a Kevin lo que sabía. Se quedó en silencio por un momento y luego dijo: me preguntaba por esa línea de tiempo. Nunca me pareció lógico que encontrara vivienda tan rápido después de mudarse de su apartamento. Me envió la solicitud de custodia por correo electrónico esa tarde. La fecha de mudanza estaba impresa en la página 3, y la miré fijamente en mi pantalla durante más tiempo del necesario, porque ver algo escrito lo hace más concreto que solo saberlo. Volví a llamar a Henley. Confirmó que la notificación de allanamiento de morada ya establecía el no consentimiento en el registro. La solicitud de custodia no podía anularla, y una declaración notariada de mi parte sería un documento adicional limpio si el abogado de Shelby intentaba introducir la dirección de la casa de campo en los procedimientos. Tendría la declaración lista al final del día. Pous fue mi testigo. Ella vino a la oficina de Henley esa tarde y firmó frente a mí. Una página. Nunca se había extendido una invitación. Nunca se había dado consentimiento. Nunca había existido ningún tipo de acuerdo entre Shelby y yo, o entre Leroy y yo con respecto a la ocupación de la casa de campo. 2 firmas en una sola página. Eso fue todo. El martes por la noche la camioneta de Leroy volvió. Había conducido hasta allí para ayudar a Shelby a sacar las últimas cajas, lo que me dijo con total claridad quién sentía la propiedad de esta situación y quién la había organizado desde el principio. Me quedé en el umbral mientras ella hacía los últimos viajes desde las habitaciones que había ocupado. Estaba en silencio. No dijo mucho. Al final, volvió a la puerta principal con la llave vieja extendida en su mano. Y me miró por un momento de la manera en que la gente te mira cuando intenta averiguar si vas a decir algo o simplemente vas a coger la llave. La llave salió de su mano y pasó a la mía. Ninguno de los dos dijo nada. Miró la puerta por un momento y luego volvió a la camioneta. Volvió a la camioneta del Leroy. La llave era un metal inútil. Las cerraduras habían sido cambiadas hacía 4 días.
Pero la entregó como si fuera un gesto que significaba algo, como si devolverla pudiera cambiar la forma de lo que había sucedido. Y le permití eso porque fue el último gesto que haría en esa puerta. Me mudé de nuevo el miércoles por la mañana y comencé con un recorrido completo de la casa, cámara en mano. El suelo de madera del pasillo tenía 2 marcas blancas de arrastre de la cómoda de Shelby, que iban desde la puerta del dormitorio principal hasta el borde de la sala de estar, donde los muebles habían sido girados. La barandilla del porche se inclinó 4 pulgadas a la derecha. El soporte de acero se agrietó por donde Cooper, aparentemente, lo había golpeado corriendo. 3 agujeros de clavos en la pared de la cocina donde había colgado Marcos. Documenté todo de la misma manera en que recorro unidades de alquiler para clientes después de un arrendamiento difícil, lento y sistemático, anotando cada reparación y su costo aproximado a medida que avanzaba. Después de 7 años, puedo estimar estos números sin un contratista. Los suelos necesitaban un retoque en 2 secciones. El soporte de la barandilla era un reemplazo directo. Los agujeros de los clavos eran medio día de trabajo. Daños a la propiedad totales, aproximadamente $4.200. En la encimera de la cocina había una pila de correo sujeta con una goma. Más tarde me enteré por Pous, quien había estado estacionada al final de la carretera vigilando la casa, a petición mía, que Leroy había pasado por allí esa mañana. Había parado su camioneta, entrado con una llave que ya no funcionaba, se había parado en la puerta principal cerrada por un momento, luego había rodeado la casa hasta la puerta trasera sin llave y había dejado el correo en la encimera. Había estado en la casa menos de 3 minutos. Pous dijo que se movía rápidamente, de la manera en que alguien se mueve cuando intenta terminar un recado antes de pensarlo demasiado. Lo que dejó en la encimera fue el correo, 2 semanas de piezas reenviadas, algunas abiertas, otras aún selladas. Lo revisé pieza por pieza y cerca del fondo, encontré un aviso de confirmación de cambio de dirección del USPS. Mi nombre, mi dirección, redirigidos a la casa de Leroy y Norma, presentado hacía 25 días. Lo leí 2 veces. Luego fui al cajón de la cocina donde guardaba tarjetas de felicitación a lo largo de los años. Algunas de Norma, en sus sobres amarillos pálidos con pegatinas de flores en la parte trasera. Puse 3 de sus tarjetas en la encimera, junto al formulario del USPS. Norma escribe sus letras mayúsculas con un doble bucle específico en la N y un trazo descendente fuertemente curvado en la S minúscula. Es el tipo de escritura que se convierte en una huella dactilar una vez que has visto suficiente de ella, y yo la había estado viendo en los sobres de las tarjetas de cumpleaños desde que era pequeña. La firma en el formulario de cambio de dirección coincidía, no aproximadamente sino exactamente. Había llegado a esta semana creyendo que mi madre era pasiva, reacia al conflicto, el tipo de persona que deja que las cosas malas sucedan porque oponerse al héroe le cuesta más de lo que está dispuesta a gastar. Lo que sostenía requería una comprensión diferente. Ella no se limitó a permitir que esto sucediera. Ella firmó un formulario federal de desvío de correo con su propia mano y lo envió por correo. Ella había participado activa y deliberadamente en causar $3.540 en pagos perdidos, la renovación del seguro que había caducado durante 3 días, el pago del préstamo que se había procesado tarde y había generado una tarifa, y la factura de agua y electricidad impagada del mes. Esas facturas habían ido a la dirección del héroe y nunca habían regresado. La queja de la OIG del USPS se presentó a través de su portal en línea esa tarde, archivada con la documentación organizada en una carpeta, construida desde la noche en que dejé mi propia casa con un bolso de viaje, las fotos con marca de tiempo, la notificación de allanamiento, el formulario de confirmación del USPS, las tarjetas de cumpleaños de Norma colocadas una al lado de la forma, de modo que la comparación de la escritura fuera obvia para cualquiera que mirara. El formulario en línea tardó unos 25 minutos en completarse. Conduje a la oficina del sheriff del condado a las 4 de la tarde. El oficial que tomó mi informe fue metódico y sin prisas. Me hizo repasar cada elemento en orden. La entrada no autorizada, las fechas, la evidencia física de ocupación, los daños a la propiedad, la manipulación del correo. Fotografió el formulario del USPS y las tarjetas de cumpleaños que había traído como comparación. Preguntó si quería añadir algo más. Dije que tenía lo que necesitaba. De camino a casa,
llamé a Henley y le dije que el informe policial había sido presentado. Dijo que la carta de demanda estaba lista para ser enviada a la mañana siguiente por correo certificado. Tanto Leroy como Shelby fueron nombrados por $3.540 en facturas impagadas, $4.200 en daños a la propiedad, $7.740. 30 días antes de que presentara una demanda por daños civiles. Esa noche cociné la cena en mi cocina por primera vez en 9 días. Me senté en mi propia mesa, con la ventana encima del fregadero abierta y el aire de finales de marzo entrando, y no llamé a nadie. El sábado por la mañana, Dale llegó a las 9. Pose ya estaba allí desde la noche anterior. Hice café, y nos sentamos en la mesa de la cocina y hablamos de algo sin relación durante 15 minutos. Y luego a las 9:20 oí la camioneta del Leroy entrar en la entrada. No había sido invitado. Norma le había dicho que Dale venía cuando Dale llamó para confirmar. Y Leroy no iba a dejar que Dale escuchara mi versión de los hechos sin estar en la habitación para gestionarlo. Lo había esperado. Pose había puesto una taza extra en la encimera. No la llenó. Leroy entró con Shelby y Norma detrás de él. Miró la mesa a los 4 ya sentados con nuestros cafés, y sacó la silla frente a Dale y se sentó en ella como si se lo hubieran pedido. Este es un asunto familiar, dijo. Anita tiene 4 habitaciones. Shelby tiene 2 hijos pequeños y ninguna opción asequible en este momento. Mamá habría querido que esta casa se usara. Habría querido que sus nietas la compartieran. Estaba haciendo lo que siempre hacía, que era establecer el marco de la historia antes de que nadie más pudiera. Ser el hombre de familia razonable, hablando claramente en la habitación antes de que cualquiera tuviera la oportunidad de decir algo diferente. Había estado haciendo esto desde que tuve edad suficiente para notar el patrón. Dale lo miró a él, luego a mí. No dijo nada. Dejé que el silencio se prolongara durante 3 segundos completos. Papá, dije, dile a Dale lo que dijiste en la barbacoa. La frase del hotel para fantasmas. Dilo de nuevo delante de él. Leroy tomó la taza de café que no le habían servido y la dejó sin beber. Dije, empecé y lo recité. Lo de los edificios para extraños, lo del hombre al que no pude retener. Lo de la mujer dando vueltas en 4 habitaciones como si estuviera gestionando un hotel para fantasmas. Lo dije de la misma manera en que leería una notificación de violación de contrato de arrendamiento, plano y sin interpretación, porque no necesitaba ninguna. La mano de Dale se posó plana sobre la mesa. Miró a Leroy. Leroy miró a la pared. Shelby dijo, pensé que habías aceptado esto. Papá dijo que te lo había comunicado todo. Me dijo que estabas de acuerdo con el acuerdo. Había algo debajo de la actitud defensiva en su voz. Ella había necesitado creerlo porque la alternativa era que se había mudado a casa de su hermana sin permiso, y era más fácil no hacer preguntas sobre de dónde venía la llave y cuándo. Muéstrame el mensaje, dije. El correo electrónico o el mensaje de voz, cualquier mensaje donde dijera que estaba de acuerdo con algo. Ella miró a Leroy. Leroy dijo, no es momento para revisar teléfonos. Le pregunto a Shelby, dije. Shelby, muéstrame el mensaje. Ella miró la mesa. No hay mensaje, dije. Lo que hay en cambio es una notificación de allanamiento de morada entregada por el ayudante Mars el sábado pasado por la mañana, un recibo del cerrajero de la misma tarde, una queja de fraude al USPS presentada el miércoles a través de la oficina del inspector general, un informe policial por entrada no autorizada, daños a la propiedad y manipulación de correo. Puse el formulario de cambio de dirección sobre la mesa, delante de Dale. Y esto presentado 25 días antes de mi viaje de trabajo con una firma que reconozco. Leroy se inclinó hacia adelante. Eso es entre tu madre y se detuvo. Papá, lo miré. Estoy hablando. Se reclinó. Norma miró el formulario sobre la mesa. Su mano permaneció plana delante de ella. Le diste a Shelby mi llave 5 semanas antes de mi viaje de trabajo, le dije a Leroy, mientras yo todavía vivía en esta casa. Ella entraba mientras yo estaba en el trabajo. Moviste los muebles la mañana después de que me fui. Redirigiste mi correo para que me perdiera el pago de mi préstamo y la renovación de mi seguro.
Un compás de silencio. Eso es allanamiento de morada. Eso es fraude postal. Esos no son asuntos familiares. Norma dijo, solo firmé lo que Leroy me dio. No lo leí con cuidado. Nunca supe que era federal. Norma, la voz de Dale tuvo una cualidad que puso fin a las cosas. Ella se detuvo a mitad de frase. Él se volvió hacia Leroy. Nunca ha necesitado levantar la voz en los 40 años que lo conozco, porque nunca lo ha necesitado. Copiaste su llave, dijo. Falsificaste su correo. Trasladaste a Shelby a esta casa mientras Anita estaba fuera, y luego viniste aquí y me dijiste que era un asunto familiar. Miró el formulario del USPS sobre la mesa. Esa es la casa de mi madre donde hiciste esto. Hiciste esto en la casa de mi madre. Leroy abrió la boca. Dale levantó una mano con la palma hacia afuera. Leroy la cerró. Shelby dijo, es solo una casa. Pous dejó su taza de café sobre la mesa con un sonido pequeño y silencioso, y no la volvió a coger. Miró a Norma por un momento y luego miró por la ventana. Casi dijo algo en ese momento sobre los $520.000, sobre los 8 años de ahorros y el préstamo a mi nombre, y los domingos construyendo una barandilla mientras nadie más reorganizaba su horario. Casi dijo, para mí, esto no es solo una casa. Nunca lo ha sido. Y tú lo sabías antes de darle la llave. Pero esa cuenta no era para esta habitación. No era para Leroy. La satisfacción de decirlo no valdría lo que costaría, que era la apariencia de necesitar que él entendiera. Su entendimiento no era necesario. La escritura sí lo era, y eso ya estaba resuelto. Dijiste que andaba dando vueltas como un fantasma, dije. Los fantasmas no tienen escrituras. Yo sí. Las cerraduras cambiaron a las 6 de esta mañana. La cocina mantuvo ese silencio por un largo momento. Vi el rostro de Shelby retroceder a través de sus suposiciones y llegar a la situación real, aquella en la que la llave que le habían dado era para una cerradura que ya no existía, y la hermana en cuya casa se había mudado había estado en un condado diferente cuando ella cruzó esa puerta principal. Leroy miró a Dale. Dale estaba mirando por la ventana. No le iba a dar a Leroy lo que él buscaba. No voy a cubrir otra factura con tu nombre adjunto, dije. La demanda es de $7.740. 30 días después de eso, Henley presenta la demanda. La mano del Leroy se posó plana sobre la encimera. Su mandíbula se movió, y no salió nada. Sus hombros se encogieron lentamente. La forma en que algo se asienta cuando el peso que ha estado llevando mal finalmente se mueve. Buscó las llaves de su camioneta en la encimera, a su lado. Las cogió. Las dejó. Las cogió de nuevo. Su mano temblaba visiblemente alrededor de ellas. Shelby lloraba en silencio. ¿A dónde se supone que vamos a ir? Dijo. ¿Qué pasa con Tess y Cooper? Están acostumbrados a la habitación aquí. Tess finalmente dejó de preguntar por el antiguo apartamento. Los niños son bienvenidos a visitar, dije. Tú no eres bienvenida a vivir aquí. Leroy miró a Dale una vez más. Dale se levantó de la mesa. Llevó su taza de café al fregadero, la enjuagó con cuidado, y la puso boca abajo en el escurreplatos. Se puso la chaqueta un brazo cada vez. Caminó hacia la puerta principal sin detenerse, sin girar, sin despedirse de su hermano. La puerta mosquitera se cerró detrás de él, y luego su camioneta arrancó en la entrada, y luego se fue. La carta certificada llegó a la casa del Leroy 4 días después. $7.740, completamente detallados en el membrete de la firma de Henley. Cada línea lo suficientemente clara como para que no necesitara ser abogado para entenderla. Las facturas impagadas, los daños a la propiedad. La mesa de la cocina del Leroy ha sido un elemento fijo en mi vida. La luz por la tarde, la silla que siempre ocupa, la forma en que abre los sobres deslizando un dedo por debajo de la solapa. Abrió ese sobre en esa mesa, lo empujó hacia Norma y dijo, le está facturando a su propio padre. Norma miró la carta por un rato. No dijo lo que estaba pensando. Había estado en esa mesa de cocina durante 30 años de decisiones,
y siempre había dicho sí a la que Leroy ya estaba comprometido, y me imagino que se sentó allí esa tarde y no dijo lo que estaba pensando, porque finalmente había llegado a algo que no podía eludir con el pensamiento. Su crédito ya era limitado por haber sido avalista del préstamo del coche de Shelby el año anterior. No podía asumir la cantidad, y no podía conseguir fácilmente un préstamo para cubrirla. Los $7.740 permanecieron entre ellos, bajo la luz de la cocina, y no se movieron. Dale llamó ese domingo. Le dijo al Leroy que no vendría para Pascua. Dijo: copiaste su llave. Falsificaste su correo. Mamá te habría echado de esa casa por lo que hiciste. Lo dijo una vez, y no se repitió, y luego terminó. Leroy aparentemente intentó explicar la situación de Shelby, lo de los niños, la asequibilidad y las 4 habitaciones. Y Dale escuchó todo. Y luego Dale dijo: te dije cuando mamá firmó ese testamento, lo que ella quería. Yo estaba justo allí. Tú no. Y luego Dale colgó. 3 primos de la barbacoa de marzo dejaron de devolver los mensajes del Leroy esa semana. No todos a la vez, no con ningún anuncio, simplemente se quedaron en silencio de la manera en que la gente lo hace cuando ha decidido que no quiere que su nombre se asocie con lo que vieron suceder en un patio y de lo que no dijeron nada. El caso de custodia de Shelby cambió. El abogado de Kevin retiró el argumento de vivienda estable una vez que recibió la declaración notariada de no consentimiento y la notificación de allanamiento de morada con el sello de la fecha de servicio de Mars. La fecha de mudanza de 5 semanas, que había sido destinada a establecer la residencia, se convirtió en evidencia de premeditación. Terminó exactamente en el lugar opuesto a donde se suponía. El abogado de Shelby no me contactó de nuevo. 12 días después de la confrontación, Leroy vino solo a la casa de campo. Llegó un miércoles por la mañana a las 10, mientras yo estaba en la mesa de la cocina con mi portátil, cuando la camioneta sonó sobre la grava. El portátil se cerró. Esperando. Llegó a la puerta principal llevando una fotografía enmarcada. Mi abuela sosteniendo a 2 niñas en el porche original de la casa de campo. 1998. Yo en verano a su derecha, Shelby a su izquierda. La puerta principal original detrás de nosotras, con la aldaba de latón en su centro. Era una fotografía real, una que no había visto en años. No sabía dónde la había encontrado, pero la había puesto en un marco, la había llevado a mi puerta y la estaba sosteniendo. Tu abuela habría querido que sus nietas compartieran esta casa, dijo. Ella no habría querido que fuera así. Miré la fotografía por un momento. Al rostro de mi abuela, a la puerta principal original detrás de nosotras en la imagen, y a la aldaba visible en ella, la misma espiga de trigo que ahora estaba nuevamente montada en la nueva puerta, directamente detrás de su hombro donde él estaba. Ella la quiso lo suficiente como para poner un solo nombre en la escritura, dije. La puerta se cerró. La fotografía permaneció en sus manos sobre las tablas del porche por un momento, su peso cambiando, y luego sus pasos se movieron hacia el borde y bajaron los escalones. La grava se movió bajo sus neumáticos mientras retrocedía, y el pasillo mantuvo su silencio. 3 semanas después, un martes por la tarde, Shelby pasó por la casa de campo de camino a algún lugar. La aldaba estaba en la puerta, el porche estaba barrido, mi camioneta estaba estacionada donde solía estar su monovolumen. Redujo la velocidad de su coche hasta detenerse al final del camino de grava. El motor seguía funcionando. Se sentó allí durante 9 segundos, y sé que fueron 9 segundos porque yo estaba mirando desde la ventana de la cocina con un vaso de agua en la mano. Luego siguió adelante. Leroy se sienta en la mesa de su cocina con la carta de demanda debajo de una taza de café, doblada de la misma manera en que salió del sobre. Su teléfono está en silencio de la manera en que los teléfonos se quedan en silencio cuando las personas que solían llenarlos han decidido esperar. El nombre de Dale ha estado ausente de sus llamadas recientes durante semanas. Y cuando Leroy llama a Dale, Dale contesta y se queda exactamente el tiempo necesario, y luego termina la llamada sin demorarse. La fotografía de mi abuela y esas 2 niñas está en el salpicadero de su camioneta, todavía en el marco que le compró, porque cuando condujo a casa desde mi porche ese miércoles por la mañana, no tenía dónde ponerla, y el salpicadero era plano y estaba allí. Estoy en mi porche con la luz del atardecer. El sol de marzo entra bajo y de lado,
del tipo que golpea el latón de cierta manera, y la aldaba lo capta como solía captar la luz en la puerta original de mi abuela cuando yo era lo suficientemente pequeña como para necesitar que ella me la abriera. Mi pulgar está en la espiga de trigo. Frío al principio, luego cálido. El mismo intercambio que siempre ha ocurrido con esa pieza de latón. Las tablas del porche son las que seleccioné en el aserradero, medidas 2 veces en el pasillo antes de llamar al contratista. La barandilla es la que eligí un domingo de octubre, cuando no había nadie, y yo tenía la radio encendida en la cocina y la tarde para mí sola. La puerta es mía. La escritura tiene un solo nombre. Lo tenía antes de todo esto. Lo tiene ahora. Lo tendrá. Si alguna vez has tenido la escritura mientras otra persona intentaba tener las llaves, comparte esta historia con alguien que necesite escucharla.